el CEIC y la Unidad Educativa Jatari Unancha presentan su programa Sinchiari TV. Ñukanchikpa yuyaywan sinchiarishun. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches, amigos televidentes. Nos encontramos en una entrega más del programa Ñukanchikpa yuyaywan sinchiarishun a través de Sinchiari TV. En esta noche estaremos abordando el tema de la heredidad de Colombia bajo el pensamiento de Paulo Freire. El texto está escrito por el magíster David Moromenacho. En un segundo momento tendremos la reflexión crítica sobre la vida de Monseñor Proaño. Y como tercer momento tenemos la entrevista al padre Segundo Cabrera, quien nos dará a conocer sobre el trabajo realizado de la pastoral indígena en la zona del Quilotoa. Buenas noches, me acompaña Luis. Muy buenas noches, muy agradecido también por el espacio que nos brinda TVMI, Canal 47. Acompáñenos en este recorrido educativo. Continuamos con el video. El legado de Paulo Freire en Colombia. Nuestro vecino país, Colombia, comparte con el resto de América Latina una historia de desigualdades y exclusiones. En ese país se repitió uno de los grandes problemas de América Latina, el acceso a la tierra. Es justamente desde ese sector y en relación con educadores, la Iglesia y las organizaciones sociales que el pensamiento de Paulo Freire llega hacia finales de los años 60 e inicios de los 70 y echa raíces. Es posible identificar tres vías por las que el pensamiento de Paulo Freire empieza a tener difusión en Colombia. Una de ellas fue impulsada por el sacerdote Camilo Torres, quien desde el periódico Frente Unido y con iniciativas educativas llega a sectores populares, donde la acción del Estado no estaba presente. Esta vía se enmarca en la teología de la liberación y representa el interés de un sector de la Iglesia Católica por llevar a cabo transformaciones sociales. La otra vía fue a través del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, INCORA, que en el gobierno del presidente Lleras Restrepo, 1966-1970, llevó a Colombia al educador Joao Bosco Pinto, quien lideró procesos de formación con grupos de alfabetización, particularmente con funcionarios de la Dirección de Desarrollo Social, que se formaron desde la perspectiva educativa de Paulo Freire y la llevaron a diversas regiones del país. Esta vía se enmarca en la lucha campesina por el acceso a la tierra y la importancia de la alfabetización del campesinado. La tercera vía se puede identificar en los espacios universitarios, en donde docentes de trabajo social, sociología y luego de facultades de educación socializaron el pensamiento de Paulo Freire. Esta vía tiene que ver con el interés de académicos por realizar cambios desde el pensamiento y la reflexión e incidir en la sociedad mediante la formación de personas críticas. Como se puede ver, el pensamiento de Paulo Freire en Colombia se inserta en la búsqueda de cambios en las estructuras sociales a partir de la educación. Cuando la pedagogía de Freire llega, se habla de educación liberadora. Luego, entre las décadas de los 60 y 80, este paradigma se cambia por el de educación popular, lo cual representa de mejor manera la puesta en práctica de un conocimiento que es capaz de transformar la sociedad. Con el paso de los años, la educación popular se va brincando con las dinámicas, contextos y pensamientos propios de ese país, y en ese proceso irá fortaleciéndose y dando frutos. En 1982 se crea el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, que busca articular los esfuerzos en materia de educación popular en nuestro continente, y por su filosofía e historia aceptan los postulados de Freire como pauta necesaria. Orlando Fals Borda, el gran sociólogo, académico y dirigente colombiano, será el segundo presidente de la organización. En su gestión, logró posicionarla como el referente latinoamericano en educación popular. En los años 90, los colectivos de educación popular inspirados en Freire y en Fals Borda se enfrentaron a los retos de la Constitución de 1991. El acuerdo de paz con algunos grupos guerrilleros, la constatación de la continua situación de la opresión de gran parte de la población, el conflicto armado interno y las disposiciones neoliberales de la nueva Constitución constituyeron referentes necesarios para repensar la educación popular.
A finales de esta época, las organizaciones plantearon la refundación de la educación popular, buscando articular de manera coherente el activismo y la práctica educativa. Cabe señalar que estos procesos educativos basados en la educación popular se daban al margen de la educación pública. La escuela tradicional había sido objeto de la crítica más radical de los planteamientos de la educación popular, pues el contexto escolar formal se caracteriza por tomar a los sectores populares como objetos pasivos para la aculturación, adoctrinamiento y domesticación. Así, el gobierno de la época buscaba apartar el pensamiento de Paulo Freire de la reflexión pedagógica, incluso en los círculos académicos. Entre las alternativas que resisten a la educación bancaria en Colombia se encuentra el movimiento Fe y Alegría. En las universidades también se ha reflexionado, aunque en campos limitados. También se han creado algunas maestrías sobre el tema y dentro de la formación de trabajo social se mantiene una clara opción por la educación popular. Hasta hoy, la educación popular en Colombia está directamente relacionada con la presencia y vitalidad que requiere la búsqueda de cambio que orienta el accionar de los objetivos de los movimientos sociales. En este sentido, el lugar de la educación popular traspasa el ámbito de la acción puramente educativa y se articula a la orientación pedagógico-política de los objetivos y sentidos que orientan la acción de los movimientos sociales. El pensamiento de Paulo Freire y la propuesta de la educación popular está vigente en Colombia y busca permanentemente reconstruir la humanidad y reparar los afectos, vínculos, identidades, existencias y proyectos colectivos que el contexto de violencias e injusticia han instaurado en ese país. La educación popular sigue estando en el centro de las prácticas de resistencia y en la búsqueda de la vida y la dignidad de todos los colombianos. El texto que nos ha compartido el magíster David Mora Menacho ha sido muy importante dentro del aspecto educativo. En esta parte ha dado a conocer desde un enfoque crítico reflexivo la realidad de Colombia. Como en todo país latinoamericano, existe una serie de desigualdades, injusticias que de una u otra manera permiten retomar el pensamiento de Paulo Freire para hacer una educación alternativa, por un lado, y por este otro lado, pues el pensamiento de Paulo Freire en Colombia ha permitido profundizar los caminos de la organización social, haciendo énfasis también toda la propuesta que ha venido trabajando en esta situación educativa y desde las iniciativas propiamente educativas, Camilo Torres, uno de los actores que de una otra manera, desde esta perspectiva de Frente Unido y la acción propiamente educativa, ha tenido relación de mayor importancia con el pensamiento de Paulo Freire. Es decir, que esta propuesta permite reconocer las identidades y que la educación alternativa o la educación popular es una forma de resistencia. A través de estas prácticas se puede comprender de la mejor manera la educación que se viene realizando en Colombia. Seguidamente tenemos la reflexión crítica sobre la vida de Monseñor Leonidas Proaño en un diálogo entre el doctor Diego Jiménez, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y el padre José Manangón, director del CEIC. Doctor Jiménez, es realmente un gusto conversar con usted sobre temas que nos atañen en el trabajo educativo, pastoral en la provincia de Cotopaxi. Una de las características de Monseñor Proaño y de Paulo Freire, su fidelidad al caminar con el pueblo. Yo creo que él aprendió o permanentemente nos dio el ejemplo de que una forma de no equivocarse, de no errar, es caminar siendo fiel al caminar del pueblo indígena en este caso. Y eso es algo que le viene a Freire desde niño. No sé si usted conoce una novela que él escribió que se llama Rupito. Claro, Monseñor Proaño, claro, sí. Y una de las lecturas más tiernas y más dulces que yo tuve en mi adolescencia fue la lectura de Rupito, ¿no? Yo no sabía quién era el autor.
Con el tiempo me doy cuenta que yo leí una novela medio autobiográfica del gran obispo Monseñor Proaño. Y si uno lee Rupito, que es una semblanza autobiográfica de Monseñor Proaño, uno va a descubrir un hombre con una vida de pueblo a flor de piel. Proaño es hijo del pueblo. Proaño viene de las... Eso, vamos a esta obra, a Rupito, ¿no? Proaño es hijo de esa gran mayoría de la sociedad ecuatoriana que tenía que salir a buscarse un trabajo, a buscarse un salario para más o menos sobrevivir con los dilemas propios de una familia de clase media baja de la Ibarra de su tiempo, de la Imbabura de su tiempo. Pues yo creo que Proaño es fiel es fiel a sus orígenes, es fiel a su comunidad, es fiel al pueblo, primero por su propia historia personal. Creo que es un hombre que además nunca reniega de su historia personal. Luego es fiel al pueblo también porque creo que se toma muy en serio su vocación, ¿no? Y su vocación de discípulo del Señor al servicio de la comunidad, y hace suyo un compromiso de fidelidad con el pueblo y con las luchas del pueblo. Yo puedo decir, sí, soy fiel al pueblo, les voy a bautizar, les voy a dar la primera comunión, claro. Pero a veces el pueblo no necesita esa sacramentitis, ¿no? A veces el pueblo necesita que nos comprometamos con sus luchas, con salarios justos, con una justicia en la redistribución de la riqueza, que nos comprometamos con un montón de mujeres que hoy siguen siendo abusadas, violentadas por el simple hecho de ser mujeres indígenas. Entonces, comprometerse con el pueblo no solo es estar en la sacristía esperando a ver cuándo me piden un sacramento. Creo que en el lenguaje de Proaño, comprometerse con el pueblo pasa o exige necesariamente, en el sentido evangélico de lo que esto implica, comprometerse con las luchas del pueblo. Y es tomar partido. Es tomar partido por los más débiles. Es tomar partido por la viuda, por el huérfano, por la prostituta, por los excluidos. Es ser consecuentes con el evangelio. Si vamos al evangelio y leemos el evangelio, ¿con qué nos encontramos? Con un Jesús que permanentemente está tomando partido. No me vengan a hablar de que Jesús, la neutralidad, eso no existe. Jesús es tremendamente parcializado. Está parcializado. ¿Y parcializado por quién? La viuda, el huérfano, la prostituta, los excluidos, los poseídos. Si vemos, esos son los por los que Jesús siempre opta. Y creo que eso significa comprometerse con el pueblo, comprometerse con la comunidad, es comprometerse con sus luchas. Y es lo que hizo Proaño. Es lo que hizo Proaño. Proaño fue un tipo profundamente comprometido con el evangelio y en el sentido radical. Y eso significa comprometerse con las luchas del pueblo. Y eso le costó pues que hasta hoy haya muchas clases sociales que no lo acepten. En este contexto, entonces, la memoria y la profecía de Monseñor Proaño, ahora en este nuevo contexto, en estas nuevas realidades que se presentan, creo que sigue iluminándonos, me parece a mí, no sé, desde su punto de vista, cómo Proaño ahora nos puede seguir dando las pautas como para seguir luchando en este caminar del pueblo indígena. Sí, y yo creo que, claro, Proaño sigue inspirándonos no solo en el mundo indígena, sino en una sociedad cada vez más plural. Y es muy importante reconocer que Proaño sigue siendo alguien con voz para nosotros. Y el mundo sigue exigiendo voces proféticas como las de Proaño. Y creo que aquí tenemos nosotros un llamado desde cada uno de nuestros roles, ¿no? Como laicos, como sacerdotes, como religiosos, religiosas, como agentes de pastoral. Tenemos un rol que es el rol de atrevernos a tomar postura, ¿no? Atrevernos a decirle no al poder político, decirle no a cierto poder económico
que únicamente piensa en ceros, ¿no? Necesitamos tomar partido y necesitamos comprometernos con las luchas. Y hay que luchar. Yo creo como Proaño y creo como se anuncia en el Evangelio, que hay que luchar. O sea, no tenemos los derechos porque a alguien se le ocurra desde su posición privilegiada decir, aquí están los derechos, hagan uso de ellos. No, tenemos que salir a luchar por los derechos y tenemos que seguir comprometiéndonos. Y creo que la mejor manera de recuperar y de mantener viva la herencia de alguien como Proaño es comprometerse con estas luchas, ¿no? Es comprometerse con las luchas de los que menos tienen, con las luchas de los que menos significan para este sistema, ¿no? Los que no importan, de los descartables, como el Papa Francisco llama en su encíclica, ¿no? Y en su magisterio, ¿no? Comprometernos con aquellos que para nadie importan, ¿no? Y creo que para eso estamos. Y creo que desde todas las posiciones en las que estemos, el ejercicio de nuestra condición de ciudadanos, del ejercicio profesional, el ejercicio del poder que podamos hacer, tiene que ser un ejercicio, si queremos ser consecuentes, medianamente consecuentes, tenemos que tener en primera plana esto, el compromiso con las causas de los que menos valen, de los más excluidos, de los vulnerables. Y creo que hoy eso se agudiza. Hoy las condiciones de pobreza en este país y las condiciones de inhumanidad en este país son alarmantes. Todo lo que pasa en las cárceles. Las cárceles, no hablemos de las cárceles porque es un tema que a mí me resquebraja mucho más. Pero hay una realidad siquiera innombrable en muchas de sus escenas, ¿no? Entonces yo creo que allí necesitamos ser consecuentes y tomar ciertas posiciones que nos permitan comprometernos, ¿no? Y eso significa que habrá gente a la que no le caigamos bien. No estamos aquí para caerle bien a mucha gente tampoco. Bien, yo creo que no hemos agotado este trabajo de lo que es Medellín, lo que es estas personas que históricamente incidieron, impactaron y nos han dejado como memoria y profecía a nosotros en este trabajo. Quisiera, para terminar estos momentos, un mensaje a estos jóvenes indígenas que se preparan, que están inquietos de su realidad, cómo mejorar su dignidad de vida como familia, ¿no? ¿Qué mensaje les dejaría usted a estos jóvenes para que puedan enfrentar el mundo que se les avecina? Creo que la mejor manera de comprometerse con los problemas de la comunidad, comprometerse con esas causas que alientan el corazón, es preocuparnos por ser sólidos en nuestros criterios. Tenemos que buscar la solidez académica y la solidez y la seriedad que significa comprender los problemas, porque a veces por allí nos cogen. Entonces yo creo que tenemos que leer en serio, tenemos que estudiar los problemas en serio, discutirlos en serio, y eso nos va a permitir tener una lucidez, por lo menos intelectual, que oriente los desafíos que sentimos profundamente, ¿no? Y alimentar ese compromiso, alimentar el compromiso, alimentar la opción por los grupos más, por nuestros grupos, por nuestras comunidades. Y finalmente, como tercer punto, en un sentido y muy consecuente con el testimonio de Proaño, nunca olvidarnos de dónde venimos, nunca olvidarnos de nuestra comunidad. Los problemas de nuestra comunidad, la vida, la historia de nuestra comunidad tiene que ser nuestra piel. Eso tiene que estar en nuestra piel, porque el compromiso no solo es decir estoy comprometido, es realmente poder vestirse de lo que significa ese compromiso. Doctor, muy amable. Gracias. Estaremos en esta conversación permanentemente. Muy amable. Gracias. La reflexión
compartida por el doctor Diego Jiménez, nos enseña a hacer ese recorrido histórico, cultural y educativo a partir de la vida de Monseñor Leonidas Proaño. En esta magnífica conversación entre el padre y el doctor Jiménez han puesto de manifiesto toda la fidelidad que ha hecho Monseñor Leonidas Proaño en su época, y que de una otra manera el trabajo que ha hecho Monseñor Leonidas Proaño pues ha sido entregar su vida al pueblo. Es importante destacar este legado que ha dejado Monseñor Leonidas Proaño en el campo de la educación. Asimismo, vamos a dar paso a la entrevista del padre Segundo Cabrera, quien nos da a conocer el trabajo que realizó la pastoral indígena en la zona del Quilotoa. Enorme encontrarme con el padre Segundo Cabrera aquí en Sevilla. El padre Segundo es la persona que diseñó y elaboró los textos de alfabetización en las escuelas indígenas de Sumbawa y de la provincia de Cotopaxi. Queremos hacer memoria de toda esa trayectoria de años que se vivieron en Sumbawa, en el Quilotoa y en la provincia de Cotopaxi, en el contexto de lo que es la pastoral indígena. Por eso es una gran satisfacción para el Colegio Jatario Nancha, para el sistema de escuelas indígenas de Cotopaxi, e indudablemente para la educación indígena en el país. En ese sentido, vamos a conversar con el padre Segundo y quisiera con él recordar los momentos vividos y también de protagonismo, de lucha en todo el trabajo pastoral de Sumbawa. Querido padre Segundo, cuando llegó a Sumbawa, ¿qué cosa es lo que más le impactó de Sumbawa? Bueno, un agradecimiento y que el Señor les ayude y que sobre todo todos, porque todos los seres humanos formamos una sola familia y en la familia todito debemos estar al mismo nivel, y una experiencia actual que se ve en todas partes, ¿cuál es? La vergüenza de su propio pueblo, que da pena. ¿De dónde viene eso? Que sí duele el alma. Viene de que los que se creen blancos, en este caso aquí colonos o de raza superior, maltratan a los hermanos, sobre todo los hermanos que provienen de estas tierras, es decir, a los pueblos nativos. Entonces, viendo ese desprecio, sí causa una inmensa tristeza. Los pueblos originarios quieren olvidar su pasado y cambiar el presente como no descendientes de los originarios, sino actuales. Y es un tremendo dolor, porque todos somos iguales, todos. Y para vivir todos tenemos derecho a la vida, a la alegría, a la solidaridad entre todos. Entonces sí, hay todavía un trabajo muy duro para que los que se creen o nos creemos ya superiores, eso es falso. Y esa falsa creencia es vergüenza, sobre todo para los shuar. Es vergüenza, entonces ellos no quieren decir nosotros no somos shuar, no hablamos shuar. Eso es una pena, ya. Y que debería ser diferente, porque el propio idioma materno es lo más grande que tenemos. Y las raíces indígenas son lo más grande que tenemos. Nosotros los mestizos, lo que sea. Pero las raíces indígenas son verdaderamente la fuerza. Una problemática bastante lacerante en Sumbawa y en
en la población quichua es el maltrato a la mujer. ¿Cómo tú lo ves a la distancia de esa realidad y si es que hoy día cambió eso o todavía sigue en vigencia ese maltrato a la mujer? El maltrato viene ya de la falta de autoestima, el sentirse despreciado, y el varón que entra a su familia se sintió despreciado y en la casa busca en dónde desahogarse y se desahoga maltratando ¿a quién? A la mujer, maltratando al elemento materno, que pensándolo bien, el elemento materno es lo más, en todas las razas, en todos los pueblos, la que trabajó más es la mamá. Pues si nosotros tenemos ¿qué cosa? Tenemos la alegría de cuando nos encontramos con la mamá, cambiar de aspecto y cambiar sobre todo de historia, cambiar el modo de reaccionar, porque estamos viendo a la persona que dio su vida por cada uno. Entonces, Padre Segundo, en este contexto, la tensión entre un Estado que no reconoce la dignidad de los pueblos indígenas y la exigencia de los pueblos indígenas porque ser reconocidos, pues esa tensión va a permanecer, se va a seguir agravando, o en algún momento, ¿cómo se puede resolver eso? Yo pienso que el esfuerzo que están haciendo ya, porque acá a todo nivel la mujer está estudiando mucho más. ¿Para qué? Para mejorar la dignidad, para vivir mejor, sobre todo para tener las mismas opciones y la misma forma de vivir. ¿Cómo tú explicas ciertas tensiones entre la evangelización, ¿no?, el compartir el conocimiento del Evangelio y lo que sería la espiritualidad andina, en este caso en el Zumbao y también en la Sierra, y me imagino también aquí en la Amazonía? Esas tensiones que también se dan, ¿no?, y a veces contradicciones entre lo que es la religiosidad indígena y lo que es, digamos, la pastoral indígena, el compartir el Evangelio, el conocimiento de Jesús. Ahora, claro, en este momento hay muchas dificultades en todas partes, hay muchas dificultades. Y en esta situación de, ¿cómo diríamos?, de cierto desprecio, claro, surge mucha agresividad, pero al sentirse despreciados. Si todo el mundo es tratado con cariño, no va a haber ningún asomo de negativo, tanto del pueblo ya indígena, del pueblo nativo, como también del pueblo de los mestizos. ¿Por qué? Porque eso es natural. La alegría transforma el corazón. En esta conversación entre el padre Segundo Cabrera y el padre José Manangón, es importante hacer memoria sobre el trabajo del equipo pastoral indígena llevado a cabo en la zona del Quilotoa. Específicamente su trabajo como sacerdote ha sido pues con mayor énfasis en la zona de Tiwa, una de las comunidades que ha tenido mucho que ver con la marginación, el tema de la hacienda, la discriminación, la explotación. Por otro lado, menciona que el rol de la mujer ha sido importante dentro del proceso organizativo, educativo, que ha ayudado a tener un enfoque tan detenido dentro de las relaciones sociales, y es de esta manera como el tema de la religiosidad ha sido un punto a favor para hacer tomar conciencia de que el ser humano tiene dignidad humana y que al ser pues también tiene esa vida que está encaminada para vivir con justicia y armonía. Qué impresionante ver una serie de personas que se ven involucradas en este trabajo dentro de las comunidades indígenas y el legado que cada uno de ellos deja en el sector.
Amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de nuestro programa, agradeciendo como siempre su sintonía y comprometiéndoles para la próxima semana en nuestro programa Ñukanchikpa Yuyaywan Sinchi Yarishun. Buenas noches. Buenas noches y muy agradecidos también a TV MIG, Canal 47.